la idea y de cómo vemos eh, este espacio, digamos, ¿no? Después de ciertos acontecimientos que hemos vivido en el país, bueno, en algunas reuniones que hemos tenido a nivel de la directiva de la Conferencia Boliviana de Religiosos, se vio esta necesidad, ¿no? De hacer alguna reflexión al respecto de los acontecimientos que se estaban viviendo, por un lado, ¿no? Pero también un análisis de la realidad, por un lado local primero, ¿no? La Paz de lo que vivió en estos últimos tiempos, después a nivel nacional, ¿no? Y surgieron varias ideas y varios espacios donde inclusive, ¿no? A pedido de muchas religiosas, religiosos, se vio esta necesidad, ¿no? De poder dar respuesta a, digamos, a lo que acontece, ¿no? En el país, ¿no? Así que por ese motivo es que los hemos convocado a este espacio, ¿no? Que le hemos puesto como, como título, por así decirlo, Miradas a la realidad boliviana, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta mirada a la realidad boliviana? La idea como conferencia de religiosos es ofrecer un itinerario de formación y discernimiento sociopolítico para la vida religiosa en Bolivia, justamente en este mes de julio, mediante ponencias virtuales que analicen la coyuntura democrática, la situación ambiental y la ética del país para fortalecer el compromiso pastoral desde cada área de misión, ¿no? Y es por ello que hemos invitado a cuatro ponentes durante este periodo del mes de julio. Esta noche vamos a compartir con el padre Sergio Montes. Va a estar también con que él nos va a aportar hoy una mirada sociopolítica y ética desde el periodismo crítico, ¿no? La semana que viene estará la licenciada Sandra Verdugués, que va a aportar el tema de rigor técnico, digamos, ¿no? Sobre algunos datos. Ella pertenece a la Fundación Jubilamiento Democrático de los Bolivianos. También va a estar el Monseñor Eugenio Cotter, donde va a dar una mirada de la iglesia periférica, digamos, ¿no? La ecología integral, la justicia social y demás. Y por último, el día 23, el hermano Darwin Orozco, que es un capuchino, él nos va a compartir, digamos, un espacio más de oración, ¿no? Hablando de la situación marcada por los conflictos y las incertidumbres que vivimos hoy, no solamente en Bolivia, ¿no? Sino también a nivel de América Latina, ¿no? Por eso es que los hemos convocado y esperemos que este espacio sea de mucha orientación. Y para dar inicio, ¿no? Queremos darle las palabras a la hermana Egidia, que es la presidente de la Conferencia Boliviana de Religiosos, quien nos da la bienvenida a este espacio de comunicación entre la CBR y los religiosos de Bolivia. Adelante, hermana. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Desde la CBR Nacional les damos la bienvenida a este espacio virtual. Gracias por conectarse desde sus comunidades. Hoy reflexionaremos juntos sobre cómo comunicar con ética en el mundo de hoy, con verdad, con respeto y al servicio de la vida. Que este encuentro nos inspire. Bienvenidos, damos inicio. Gracias, Padre Sergio, por estar presente en esta noche. Gracias, hermana Egidia, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, queremos en este espacio también compartir una pequeña oración de inicio y le vamos a pedir a la hermana Miriam Vallejos, que es de las Hermanas del Buen Pastor, que nos haga esta apertura con una oración inicial. Adelante, Miriam. Gracias, Luis. Buenas noches a cada uno, a cada una. Me imagino que todos y todas hemos tenido un día ajetreado, muy movido, con idas y venidas. Por tanto, antes de iniciar este espacio de reflexión, el Señor nos invita a un momento de intimidad con Él. Preparo mi corazón
y dejo surgir sentimientos de gratitud por todo lo que nos ha permitido vivir hoy. Hacemos memoria agradecida en un momento de silencio. Aquietado nuestro corazón, me dejo abrazar por Dios. Siento su ternura y su misericordia. Me dispongo a acoger su palabra a través de la profecía de Oseas en la lectura que la Iglesia nos regala para el día de hoy. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Es palabra de Dios. El profeta Oseas encuentra en su propia historia de amor un reflejo de cómo Dios ama. Pese a la traición, insiste. Pese a la infidelidad, perdona. Pese al abandono, busca, convencido de que aún hay un amor posible. Así es Dios con su pueblo. Así es Dios conmigo. Así es Dios con cada uno de ustedes. A veces ponemos nuestro amor en cosas, en ídolos que nos encadenan, en emociones pasajeras, instantáneas. Dios nos ofrece fidelidad, lealtad, constancia, plenitud, crecimiento y verdad. ¿Y yo me conformo con ídolos? ¿O seré capaz de acoger el amor verdadero que me ofrece Dios? Internalicemos un momento esta pequeña reflexión en nuestro corazón. Les invito a cantar la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotras, de nosotros. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparables. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hoy día, como Iglesia de Bolivia, celebramos a Santa Nazaria Ignacia. Pidámosle a ella que interceda por nuestra Bolivia, que interceda por todas las familias, interceda especialmente por las autoridades que tienen la misión de ir solucionando los problemas que aún nos aquejan como familia, como Bolivia entero, en todas sus necesidades. Le decimos con cariño, con gratitud, Santa Nazaria Ignacia, ruega por nosotras. Dios, que es rico en misericordia, nos bendiga, bendiga este encuentro de formación. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta bendición permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Miriam. Y cedemos directamente, ¿no?, el paso al padre Sergio Montes, que lo presento, si bien la mayoría de nosotros lo conoce, pero Sergio, sacerdote jesuita, para que lo conozcamos un poquito más, él ingresó al seminario castrense en el año 95 y después al noviciado jesuita en el año 2001, ¿no? Fue ordenado presbítero en el 2006 y bueno, tiene la formación en filosofía, teología, lingüística y ciencias políticas en las universidades de Navarra, la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés. Fue coordinador de trabajo con jóvenes y vocaciones de los jesuitas en Bolivia, párroco en Tiraque, Cochabamba, además que fue miembro del equipo teológico de la Conferencia Boliviana de Religiosos y la CLAR. Actualmente es director del Grupo Fides, la Fundación IRFA, Radio Santa Cruz y de la revista Cuarto Intermedio. Bienvenido, Sergio, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todas y a todos, ¿no? Gusto encontrarnos de este modo, aunque sea, ¿no? Viéndonos por pantallas, pero nos encontramos. Y les agradezco el tiempo que se toman para poder escucharnos y reflexionar juntos sobre algunas realidades, ¿no? Además, felicitamos al padre Osvaldo Chirveches, que en vez de estar viendo el partido Estados Unidos-Bélgica, no está ahí al pie del cañón, ¿no? Bueno, un saludo y vamos a comenzar. Yo les voy a hacer como unas pinceladas de varios temas que nos ayuden a comprender el contexto, ¿no? Ustedes pueden encontrar abundante bibliografía en todos lados y en el Internet más sobre la relación entre ética y comunicación, ¿no? Ética y medios de comunicación. Pero tenemos que contextualizar todo esto precisamente en la situación en la que nos encontramos en Bolivia, ¿m? Para comprender muchas de las acciones, manifestaciones, información, eh, demandas que se han ido presentando en este pasado inmediato, reciente, del conflicto y la crisis que ha durado cerca de 53 días, ¿no? Nunca en la historia del país se había dado un evento en el que hubiese 47 días de bloqueo y 53 de conflicto, ¿no? Entonces, eso, solo el dato ya de los días nos debe llamar la atención de qué está por detrás de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, voy a hacer unos apuntes simplemente sobre este contexto, ¿no? Porque podemos quedarnos en la noticia pronta de, bueno, los conflictos, qué pasó, qué no pasó, qué hubo, qué no hubo. El defensor del pueblo ha presentado hoy su informe confirmando la muerte de 22 personas durante estos días de conflicto, ¿no? Pero, ¿y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se ha vehiculado también el conjunto de noticias, de información que nos ha llegado, que hemos compartido y que nos han ido acompañando durante estos días, ¿no?
Entonces, y esto puede servir más sobre todo para quienes están en Bolivia recientemente, o sea, una década, 2 décadas, porque han conocido una Bolivia que viene de un proceso anterior y que ha cerrado un ciclo o está cerrando un ciclo histórico muy importante. Em, ¿Y por qué? Porque me voy a referir a los temas del racismo, del odio, de la discriminación que emergen en estos conflictos, que tienen unos antecedentes pues bastante seculares, ¿no? Son de, digamos, en números sencillos, son 200 años en que en Bolivia todavía no terminamos de entendernos, de identificarnos y de reconocernos. Entonces, este conflicto es portador también de determinadas demandas y luchas sociales de algunos sectores principalmente, que están a la base de ciertas movilizaciones, no de todas, ¿no? Porque es un conjunto bastante complejo lo que hemos vivido. Y entonces está el tema dentro de estos conflictos, estas movilizaciones, bloqueos, etcétera, ustedes han podido conocer el hecho de la presencia o de la fuerza que ha tenido la presencia de la Federación de Campesinos Tupac Katari, ¿m? Que básicamente aglutina a un grupo de indígenas, campesinos de La Paz, ¿no? Del Departamento de La Paz. Siempre hacen la alusión a las 20 provincias, ¿no? de La Paz. Y entonces está ubicado sobre todo en el ámbito más andino, altiplánico, aunque obviamente abarca otras provincias que no son de ese corte. Em, este grupo, esta federación, esta organización, detrás lleva una serie de demandas que tienen que ver con la identidad aymara y con la lucha del catarismo aymara, que tuvo sus principales expresiones en la época de los 70s, 80s, ¿no? Eh, y que básicamente nos muestra que hay una demanda de un sector de la población, de un conglomerado de personas, principalmente vinculados a la identidad aymara, que demandan el reconocimiento de su nación. ¿M? Hay un autor interesante, historiador, analista, indianista, don Pedro Portugal, que es aymara también, ¿no? Y que habla de que Bolivia es un estado sin nación. ¿M? Y precisamente por eso de la plurinacionalidad, ¿no? Fue una lucha, fue un momento cúspide en en el inicio del siglo XXI, porque probablemente es, al menos en parte cierto, el hecho de que Bolivia emergió como república, como Estado, sin conocer y sin reconocer la presencia ya de otras naciones, ¿no? Eh, y esa deuda histórica está presente en distintos conflictos a lo largo de nuestra historia. Entonces, en este conflicto en particular, hay que ser conscientes de que más allá de que puedan haber demandas puntuales que podrían resolverse por el diálogo, la negociación, etcétera, de cuando en cuando emergen estas reivindicaciones más identitarias, ¿no? Y es por qué no somos no solo reconocidos por el Estado, sino partícipes del Estado, ¿no? Ha habido una suerte de exigencia ante el Estado porque se sintieron traicionados por todo lo que prometió Rodrigo Paz y Edman Lara en la campaña electoral y que, bueno, los llevaron a la presidencia, pero se olvidaron rápido de sus promesas, ¿no? Hay una imagen, un meme muy interesante sobre qué es lo que está pasando o qué es lo que ha estado pasando con el gobierno de Paz. Y es que él puso el guiñador del coche, ¿no? Del Estado hacia la izquierda, pero comenzó realmente a girar a la derecha, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ese meme, no? Quiere decir que, de algún modo,
consiguió los votos, porque si ustedes se fijan en la información que ha salido en esos días, el PAS ganó con amplia mayoría en todas estas provincias y era su principal soporte, digamos, electoral para poder llegar como ganador en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Entonces, hay un sentimiento que demanda la inclusión efectiva y real, pero ya a mi modo de ver, un poco exagerada, ¿no? Es decir, el mundo aymara, el indianismo aymara, digamos, el nuevo indianismo aymara, que ya no tiene que ver con la raigambre catarista, que incluso fue violenta, con ribetes terroristas, ¿no? De ahí viene el Malku, de ahí en esto participó el García Linera y demás, ¿no? Ya no es esa lucha, ¿no? de esa época. En este nuevo indianismo catarista, o aymara en general, eh, está el hecho de que nosotros queremos gobernar, pues, ¿no? O sea, nosotros somos una identidad étnica fuerte en Bolivia y no basta con que nos hayan incluido en la Constitución, que reconozcan nuestras organizaciones, nuestra lengua, hayamos tenido algunos representantes. Nosotros queremos ser parte del gobierno, ¿no? Y ese ha sido como el reclamo de fondo en estas movilizaciones y por eso duró tanto, ¿no? Porque estaban totalmente cerrados en esto, ¿no? Y de ahí entonces el pedido de renuncia del presidente Paz, su gobierno. Y esto es muy importante porque de algún modo se ha tocado las fibras íntimas que dinamizan muchas crisis en muchos países, en muchos estados. Y es el tema de la identidad étnica, ¿no? La política de las identidades siempre en todas partes del mundo va a generar como emociones, ¿no? Y deseos de llegar al poder y de establecerse en el poder. ¿Mm? Entonces, este dato es un dato bien importante de tenerlo en cuenta, ¿no? El conflicto, la crisis, es nacional, ¿no? Claro, o sea, no podemos decir que es solo de una región, una cosa es que se haya concentrado y haya sido durísima en una región, y otra cosa es que no esté hablando de un problema de Bolivia, de un problema del país. ¿Mm? Se han dado distintos ciclos, distintos procesos a través de los cuales hemos intentado dar respuesta. Pero si nos preguntamos en serio, ¿desde cuándo en Bolivia nosotros nos damos cuenta de que hay mucha más gente que necesita ser representada en el poder que las que tradicionalmente han estado en el poder, ¿no? Y eso es una cosa eh, digamos, no más de 60 o 70 años, ¿no? Eh, Hay un libro interesante del Javier Albó y también de la Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que hablan sobre la cara campesina de nuestra historia. O sea, ¿cuándo comenzamos a darnos cuenta de que la mayoría del país era gente con una adscripción, con una identidad campesina, indígena, ¿no? Bueno, reciente, o sea, es decir, eh, 50, 60 años atrás, y eso llevó precisamente a los procesos que hemos vivido, a la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, pero el asunto es que aquí ya no solo es yo quiero que haya un diputado para mi representación, o cinco, o dos senadores, ¿no? No, yo quiero estar en el eje del poder y poder decidir también, ya en las cuestiones no legislativas meramente, sino también en lo ejecutivo, ¿no? Bien, entonces este es un componente fuerte. Eh, Todo se ha querido hacer ver como si fuese Evo Morales el que ha movido todos los hilos del asunto. Y es, bueno, no deja de ser verdad, pero no es del todo verdad, porque Evo Morales se subió al carro cuando ya estaba instalado el conflicto y cuando la presión
de los bloqueos estaban teniendo fuerza y estaban cobrando vitalidad, ¿no? Digamos, como que aprovechó porque le sirve, ¿no? Para su figura, para su ego y sus ambiciones, el subirse a un carro de esa movilización, pero no ha sido el impulsor ni el principal protagonista, es uno de los que, ¿no? Porque luego, al cierre, digamos, de este conflicto, sí, el foco quedó todavía en el Chapare, ¿no? Era el lugar donde se levantaron los últimos bloqueos, ¿no? Y ahí hay una emergencia, obviamente, de de este sindicalismo cocalero, ¿no? Que defiende, obviamente, sus intereses, y todos sabemos que los intereses no solo son de la sagrada hoja de la coca, sino también otros intereses económicos vinculados a a lo ilegal, ¿no? Al narcotráfico y todo esto. Entonces, hay otro actor, hay otro protagonista también, y es Evo, su grupo de cocaleros, etcétera, ¿no? Y un actor bastante secundario, en realidad, en sus posibilidades, fue la COP, ¿no? Asusada y amparada en su líder o su representante, Argollo. ¿No? Pero si ustedes leen un poco los relatos que aparecen en la información de estos días, aunque ellos comenzaron el tema con las demandas salariales, el pliego petitorio de siempre y todo esto, no lograron concentrar la fuerza necesaria. Y en el segundo tercio del conflicto prácticamente se desentendieron, ¿no? Entre los Tupac Katari y la COP. ¿No? Bueno, de paso está el grupo de mineros, ¿no? Digamos, las organizaciones mineras que estuvieron presentes al inicio del conflicto. Me estoy refiriendo a los cooperativistas mineros, no a los asalariados, que pasaron por La Paz, marcharon un poco, dinamitaron otro tanto y consiguieron lo que buscaban, ¿no? Porque son un sector que ha conseguido que, que sus demandas, sus aspiraciones sean atendidas y, digamos, como eh, aprobadas, ¿no? En un decreto. ¿No? Eh, Esto yo creo que el día que le toque a Monseñor Cotter, ¿no? Compartirnos sobre las realidades, ¿no? Que se vive en las zonas afectadas por la minería ilegal, podremos ver las graves afectaciones que está haciendo el cooperativismo minero en muchas de nuestras regiones, incluso en áreas protegidas, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué les menciono todo esto como antesala a lo que quiero comentarles? Porque en el contexto de crisis tenemos que poder identificar a los actores, los escenarios y sus intereses. ¿M? Las noticias no nos van a dar no nos van a dar la lectura de lo que está detrás necesariamente, ¿no? Nos están dando datos, información procesada, eh, pero nos están hablando de que detrás de todo esto hay unos actores, ¿no? Yo he mencionado, identificado, ustedes han escuchado, saben que están por ahí, ¿no? Y está. Eh, Hay un actor invisible, pero siempre omnipresente, que es... ¿Tenemos algún inconveniente a nivel, damos unos minutos, unos segundos? Si Sergio ha tenido un pequeño inconveniente, por favor, aguardamos, ¿ya? Sí.
Seguimos. Adelante. Mucho, lo de- retomando cosas que pude haber dicho, es importante que a través de la información que nos llegue identifiquemos actores, escenarios e intereses, ¿no? Porque ahí se juega lo que está sucediendo y lo que podemos leer entre líneas de todas estas acciones. ¿M? Bien, y entonces esto me da pie a lo siguiente. Dentro de toda la movilización que ha habido, ¿m? Que ya les digo ha sido muy dura, pero muy dura, sobre todo en las regiones La Paz, El Alto como ciudades, ¿no? Pero también las poblaciones cercanas, ¿no? Geográficamente, Oruro, ¿no? Se ha hablado poco de Oruro, pero ha sido también un lugar, una región bastante afectada, y ya un poco menos la región de Cochabamba, ¿no? En otros lugares, ¿no? Evidentemente se han enterado de que había cosas, ha habido algunas declaraciones y protestas, pero no ha habido la vivencia de esa crisis y ese conflicto como se ha dado en La Paz, ¿no? Yo estuve en Tarija, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Y bueno, para comenzar, los chapacos llegaron tarde al bloqueo, ¿no? Porque el último, cuando todos Tarija dialoga sobre por qué Tarija no se sumó o no estuvo partícipe en toda esta movilización, cuáles son sus puentes, ¿no? De diálogo y negociación en, en este ámbito. Pero en otros lugares igual, ¿no? En Santa Cruz, que también está, eso se vivía de algún modo. ¿Por qué? Porque tenía que enviar pues, las pollos. Soluciones de conflicto. Lo siento, el problema soy yo. Parece que la conexión aquí está como el viento en Santa Cruz, ¿no? Vuela y se cae el internet. A ver, vamos a Sí, ver si. adelante. Si quitando Sí, la cámara probamos, sí, voy a cerrar verifiquemos. la cámara. Sí. Ustedes se imaginan nomás lo que digo y esto Te miramos, sí. es. Ahí, a ver. Ahí, Bueno, dale. entonces, hay unas demandas, ¿no? Que sí tienen un peso histórico y que pueden tener su lado de reivindicación justa, ¿no? Es decir, todo esto del, del Estado plurinacional y el reconocimiento a el- la identidad indígena, etcétera, en el Estado, en el país, pues ha sido más discurso que realidad, todo el discurso de las autonomías, ¿no? Es algo que, bueno, se han dado unos pasos iniciales, sobre todo los primeros 10 años de los años 2000, pero después ha sido a jugar a otros intereses, ¿no? Pero también hay otras demandas injustas o desproporcionadas, como que de pronto aparece la demanda de la renuncia, ¿no? Pero ese de pronto yo lo pongo entre comillas, porque no es así, ¿no? No es que, bueno, después de 2 semanas se les ocurrió que, como no les hacían caso a sus demandas y a su pliego petitorio, mejor agarremos y bloquemos para que se vaya el gobierno. Esa demanda obviamente estaba instalada previamente, ¿no? Y ustedes van a ver que cuando un conflicto en el país no tiene visos de solución después de 3, 4, 5 días, una semana, ese conflicto va a escalar necesariamente a la verdadera intención del conflicto, ¿no?
Y entonces la verdadera intención del conflicto que se generó era ya de plano, de entrada, el presionar a que el gobierno dé el brazo a torcer, ¿no? Y salga, porque no está, obviamente no estaba resolviendo tampoco, ¿no? El gobierno es culpable de muchos, pero muchos fallos y errores que han dejado frustrada a a la población que ha votado por él y incluso gente que no ha votado por él, pero ha dicho, bueno, pues hay que mantener la democracia y hay que mantener este gobierno a costa de lo que sea. Pero evidentemente no estaban convencidos de aquello que prometía, ¿no? Un episodio que para todos conocidos y espero que no todos afectados, es el tema de la gasolina basura, ¿no? O sea, el daño que es tener combustible. Bueno, hasta ahora sigue, ¿no? O sea, el diésel no llega durante varios días. Entonces, ha habido obviamente unas demandas y unos requerimientos, entre comillas, justos, ¿no? Bien, entonces entramos ahora al tema, con este contexto que es importante, sobre la ética. ¿Ya? Y lo que hemos de preguntarnos es, primero, ¿qué estamos entendiendo por ética? ¿No? Porque solemos equipararla rápidamente a moral, ¿no? O sea, a una serie de códigos morales, ¿no? Y la ética es más bien el sistema de interpretación de las distintas morales que pueden darse, ¿no? O sea, hay una moral, pues, unas formas de comportarse, de tener su sistema de valores y de actos buenos y malos que se dan en los pueblos indígenas, que se dan en las clases sociales, que se da en toda la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ética, y al hablar de ética de los medios de comunicación, la ética de la comunicación, hemos de preguntarnos sobre ese sistema que nos ayude a reflexionar si nuestras acciones morales, todo aquello que hacemos en el plano de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, es un sistema ético que alienta, favorece la vida humana, ¿no? Porque si es un sistema ético en el que la vida humana, el ser humano no cuenta, entonces pues los comportamientos morales irán en esa línea. ¿No? Y lo planteo así porque pareciera que todos estos conflictos em, consideran su causa tan importante que no importa quién muera, ¿no? Que no importa quién lo pasa mal, que no importa a quién daño. ¿M? Entonces, hemos de preguntarnos seriamente si el conjunto de comportamientos morales, de organizaciones, de personas en estos conflictos, en esta crisis, detrás no tiene un sistema ético que le lleva a prescindir de aquel a quien yo identifico como mi enemigo. ¿M? Y ese enemigo tiene que ser destruido porque ha de prevalecer lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa. ¿M? Bueno, la ética también nos ayuda a reflexionar sobre los valores y los antivalores que sustentan nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones. ¿M? Y porque hay unos valores que se defienden eh, por sobre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, también desde la óptica de los valores, ¿ya? Y este es un punto, digamos, casi conclusivo de lo que les estoy comentando, porque hemos de preguntarnos cuáles son los valores que estamos compartiendo como sociedad, si de verdad estamos compartiendo esos valores, ¿cómo estamos haciendo entre nosotros para que esos valores valgan, que sean apreciados? ¿M? Fue muy reveladora la entrevista al primer tercio del conflicto con el obispo del Alto, como el señor Giovanni Arana, ¿no? Una entrevista con Herbol en la que se quebró porque dijo básicamente qué hemos logrado con lo que predicamos, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? ¿Estamos realmente haciendo algo? ¿Ha llegado a alguien ese mensaje
de paz, de amor, de justicia, de solidaridad, de respeto a la vida, al prójimo, etcétera, ¿o no? Y ahí hemos de poner el acento nosotros a la hora de qué estamos comunicando, ¿no? Y esta tendría que ser una reflexión ética, obviamente, ¿no? Pastoral y teológica, pero desde la ética tenemos que preguntarnos si nosotros estamos comunicando en las comunidades con las que compartimos día a día valores más humanos, ¿no? Valores cristianos que respetan verdaderamente la vida. ¿No? Y esto porque en este conflicto todos hemos sido testigos que hemos quedado pasmados por cómo se ha permitido que muera gente en las carreteras por falta de auxilio y por la tosudez y cerrazón de los bloqueadores. ¿No? O sea, no es chiste que haya habido personas, por mucho que sean tres o cuatro, ¿no? Eso no importa el número, ¿no? Que hayan muerto porque no han podido ser auxiliadas, evacuadas hacia un centro de atención especializada. ¿M? Eso nos tiene que llevar a pensar qué valores estamos compartiendo como sociedad boliviana. ¿Son los mismos? ¿O hay otros valores que están instalados en nuestra mentalidad y en nuestro modo de actuar? ¿No? Olvidé decir antes que, cuidado, pensemos que porque no hay bloqueos el conflicto se ha resuelto. ¿Mm? Yo les puedo asegurar que eso no es así. Hemos superado una etapa de la crisis, pero esta crisis que devela serias dificultades en el país, graves daños estructurales, está irresuelta. ¿No? Y está irresuelta también porque dentro de los valores a analizar en el gobierno es su inacción, ¿no? Lo que la gente también le ha criticado, ¿no? ¿Y cuántos más tienen que morir para que el gobierno haga algo? ¿Mm? Y esto nos tiene que llevar a nosotros a ver, cuando nosotros acompañamos a personas, a figuras que van a llegar a tener algún ejercicio de autoridad y de poder en el Estado, realmente qué, qué les estamos transmitiendo y cómo podemos, entre comillas, garantizar que serán personas de bien, ¿no? Porque la inacción y la omisión de ayuda de parte del gobierno, incluso de algunas organizaciones de derechos humanos y demás, ha sido pasmosa, ¿no? Eh, tremenda. ¿No? Bien, entonces, un sistema ético que está sustentado en principios y valores que nosotros consideramos como cristianos, por lo tanto, son humanos, ¿no? Y que tenemos que revisarlos de cómo se están, cómo han llegado a la sociedad, cómo se están viviendo, cómo se están reconociendo. ¿M? Eh, Porque parece, o sea, esta crisis nos da a ver que no estamos compartiendo los mismos valores, que no estamos compartiendo las mismas visiones ni los mismos intereses, ¿no? Eh, por lo menos con algunos de los sectores y grupos sociales. Bien, y ahí entra un poco el tema de la comunicación y de los medios de comunicación, ¿m? Porque, digo, para entender lo que estaba pasando, para saber un poco qué acontecía, teníamos o tenemos que informarnos para generar un criterio, ¿no? Una opinión de qué modo podemos nosotros conversar, hablar en torno a estas situaciones que vivimos a través de lo que nos llega. Y entonces aquí es bien importante que tengamos siempre un sentido crítico, ¿ya? Primero, yo voy a ser crítico con lo que solemos hacer, ¿ya? Y es algo que se ha dado no solo en este conflicto, se da en todos los conflictos, en las etapas electorales, en los momentos de guerra, en los momentos de crisis y convulsión social, y es que fácilmente caemos
en la desinformación y en ser agentes de desinformación. ¿Mm? Hemos dejado de confiar en los medios de comunicación tradicionales, digamos, prensa escrita, el periódico, la radio, la televisión, porque a veces no son tan inmediatos como queremos. Probablemente sus líneas editoriales no nos gustan del todo, pero fácilmente le apostamos a cualquier tiktokero y a cualquier generador de contenidos o influencer y lo damos por verdadero, ya básicamente porque tiene 3 millones de seguidores y 10 millones de likes, lo que dice vale. ¿Mm? Y es un gran problema, es que no estamos sabiendo contrastar la información. Y esta es una responsabilidad ética nuestra, ¿no? No puedo compartir, no puedo hacerme parte de campañas de desinformación, de noticias falsas, dándole al ansioso compartir, al me gusta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya está comprobado y recontra que te he estudiado que las fake news, las informaciones falsas o engañosas, corren 10 veces más rápido que la información verdadera y contrastada. ¿Por qué? Porque para tener una información verificada, contrastada, con fuentes oficiales, con información o documentos de respaldo, toma tiempo. ¿Mm? Como estamos ahora en la vorágine de las redes sociales, del Internet y de que todo tiene que ser al ritmo de un clic, hemos olvidado de pensar lo que compartimos, de reflexionar sobre aquello que se está diciendo en las redes, en el mundo digital, y no contrastamos si eso aparece o no aparece en información oficial. Y los medios de comunicación tienen esa tarea. ¿Mm? Los profesionales de la comunicación han estudiado, pues, ¿no? Saben de su quehacer, saben qué es noticia y qué no es noticia, y qué información se debe sacar y qué información no se debe sacar. Obviamente hay medios y medios, ¿no? Unos sustentados en unos valores y otros en otros. Pero, de todos modos, los medios de comunicación tienen un peso a la hora de informar que no puede ser equiparable a lo que me llega en el WhatsApp. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hago correr rumores, hago correr cosas que no están verificadas y listo, ya está, ¿no? Fíjense que el mismo gobierno, con declaraciones oficiales, ha sido el que ha propalado alguna información falsa, ¿no? El caso de un comunario allí en el desbloqueo en el que se hizo en la carretera La Paz-Oruro, ¿no? Que hubo un muerto. Y fácilmente el vocero salió a decir, a desmentir, ¿no? Que era un montaje, que era una cosa del 2024, ¿no? Cuando era del día en el que hubo el desbloqueo. Otra cosa es que fuese por causas, ¿no? Y por acción del desbloqueo. Pero eso quiere decir que detrás de todo eso que se informa y se comunica, siempre hay una intencionalidad. Lo que debemos preguntarnos es, ¿y cuál es la intención de esta información? ¿Cuál es la intención de este titular? ¿Por qué se está poniendo el foco en esta o en esta otra persona, en este acontecimiento, etcétera? Y les decía, hemos de ser muy críticos respecto de nuestra relación con las redes sociales y con lo que compartimos, porque yo les puedo asegurar que en muchos de nuestros grupos, de nuestras familias, de nuestros amigos, ¿no? Hemos ido compartiendo en este conflicto y en otros informaciones que solo han alimentado la tensión y han acentuado digamos, los niveles de conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Bolivia vivimos una situación de polarización política fuerte, algo que debía haberse resuelto con las elecciones hace 7 años,
o sea, estoy hablando del 2019, más bien ha acrecentado todas las formas posibles de polarización. Tienes que pensar A porque si no eres B, o tienes que pensar B porque si no eres A, ¿no? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? No puedes ser tibio, ¿no? Y con eso está descalificado cualquier criterio, cualquier opinión, cualquier contenido que no apele a ponerte en alguno de los polos. Y alimentamos esos polos precisamente cuando le damos clic y le damos me gusta y compartimos una serie de contenidos, muchas veces no contrastados ni verificados, em, simplemente porque me identifico con aquello, porque mi rabia es tal que me parece que lo que se está diciendo ahí es la máxima verdad, ¿no? Y me cierro a escuchar y a analizar si hay otras voces, otros criterios sobre el mismo hecho, sobre la misma circunstancia, aunque no me gusten. ¿Mm? Yo no solo tengo que leer los periódicos que me gustan, no solo tengo que consumir la información que me gusta o me disgusta. Para tener un criterio y una opinión, tengo que saber qué piensa A, B, C, D, E. ¿Mm? Y entonces, en un contexto de polarización como el que vivimos, ¿mm? Fácilmente se apela a las emociones, a la emotividad, ¿no? En estos días de conflicto salió pues, un arte, un meme o lo que sea en las redes que decía, no puede ser provida en la iglesia y probala en la calle. ¿Mm? Y eso, obviamente, de gente crítica con la postura de la iglesia en el conflicto, desentraña nomás pues cierta lectura que se ha hecho sobre el actuar de la iglesia y sobre el modo en el que algunos perciben a la iglesia. Pero ¿desde qué polo nos está hablando, no? Lo hace desde una, no digo neutralidad, pero por lo menos de una conciencia real de lo que la iglesia hace, dice esto. Pero sí, yo casi se los puedo firmar, ¿no? El hecho de que hay gente muy religiosa que es súper provida, pero que estaba pidiendo que metan bala, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de la vida? O sea, ¿cuál es el sentido de nuestra humanidad? Y por eso es una reflexión ética que tenemos que hacer sobre lo que creemos, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, etcétera, ¿no? Entonces, em, hemos de analizar pues los contenidos de tal manera que no caigamos en lo fácil, ¿no? Es decir, porque lo dice determinada persona que es muy famosa, muy reconocida, esa ya es la verdad absoluta. No, es una parte de la verdad y sus razones tendrá. Tengo que poder contrastarla. Y los medios, quieran o no, ayudan. Ayudan porque, ya digo, no todos los medios, evidentemente, hay medios que evidentemente están claramente posicionados con un pensamiento, ¿no? Pero los medios de comunicación suficientemente equilibrados, entre comillas, independientes, procuran modular aquello, ¿no? Y precisamente a veces no son tan, entre comillas, creíbles o reconocidos porque no alimentan lo que yo quisiera decir. ¿M? Porque el mundo de las redes y el mundo de la comunicación en los más media apela hoy con mucha fuerza a nuestras emociones más que a nuestra razón. ¿Mm? Entonces, ¿a qué llevan? A que nos indignemos por unas muertes y no por otras. ¿Mm? O sea, estas muertes sí valen, ¿no? Pero estas otras muertes no, porque son unos desgraciados que me están bloqueando, Ah, pero entonces, ¿cuál es mi sistema de creencias? ¿Qué reflexión ética yo tengo para decir que la vida de unos porque son de izquierda vale más o porque son de derecha vale menos? ¿Mm? Entonces, cuando nos ponemos delante de lo que los medios nos ofrecen, hemos de ponernos una gradita arriba, ¿no? Tomar perspectiva y ver las cosas, intentando analizar no solo desde un posicionamiento único, sino hay razones de un lado, hay razones del otro.
y cómo ayudo yo y contribuyo a que eso genere otro pensamiento, otra opinión, otro criterio que ayude más, ¿no?, al conjunto de la sociedad. Ustedes han debido oír en algunos espacios que las redes sociales nos meten en nuestras burbujas digitales, ¿ya? Y es por la lógica del algoritmo, ¿no? O sea, ustedes han debido ser testigos de que en su TikTok, ¿no?, de pronto les comienzan a aparecer ciertas cosas, ¿no?, que solo estaban en su mente y en su pensamiento, ¿no? Pero bueno, no es tan así, ¿no? Es que los algoritmos detectan búsquedas, detectan espacios en los que te mueves en el mundo digital y te van a mostrar todo eso, ¿no? O sea, habrá gente que no se ha enterado de muchas cosas que han pasado en este conflicto, ¿m? Porque en su burbuja, sus amigos, sus intereses, sus criterios se reflejaban ba- básicamente en esas creencias fuertes que tenemos instaladas, ¿no? El algoritmo simplemente no tiene cerebro, el algoritmo simplemente detecta, ¿no?, datos y hace que eso se vuelva viral o te aparezca y te expone eso. Entonces, eso nos lleva a pensar a veces que esa es la realidad. Mentira, esa no es la realidad. Esa es la que estás viendo porque así te está mostrando una realidad, las redes, el mundo digital, ¿no? Eh, pero si tuvieras amigos del otro lado y vieses lo que comparten y comentan, probablemente no sería exactamente eso, sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, así como hay que leer de los medios que no me gustan, también tengo que poder compartir con amistades en mi grupo de seguidores en las redes con gente que no necesariamente piensa como yo o entiende como yo o vive como yo. Bien, entonces también estamos desafiados a repensar los criterios de verdad y de mentira, porque el fenómeno de las fake news y de la información falsa ha instalado el hecho de que las fake news son virales porque en el fondo nos gusta que nos mientan. ¿M? Nos gusta creernos nuestras mentiras. Y por el otro lado es que pegan en nosotros porque algo de verdad están expresando, ¿no? Entonces, me agarran por ese algo de verdad y entonces me llevan a hacerme creer que es la verdad. ¿M? Eh, las fake news, la información falsa que corre por las redes, no creamos inocentemente que son simplemente bots eh, que lanzan y disparan a mil contenidos. Detrás de todo eso hay negocio. ¿M? No se difunden informaciones, no se pagan a granjas de bots para que una información corra y circule por todos lados, incluso los medios de comunicación las reproduzcan, ¿no? Porque sí, sino porque hay intereses económicos, políticos, culturales, que buscan que aquello tenga presencia, sea viral. ¿M? Entonces, las fake news por eso tienen éxito, ¿m? Porque nos están queriendo hacer creer que eso es verdad y nosotros creemos que es verdad así ciegamente, ¿no? Entonces, ahí los criterios de discernimiento, ¿no?, de discernimiento ético frente a lo que consumimos, tiene que estar también presente. Bien, para finalizar, este contexto polarizado, ¿no?, políticamente, o sea, o eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? O estás con el pueblo o estás contra el pueblo, o eres de la élite o eres un marginado, un pobre, ¿no? Esas dicotomías con las que analizamos la realidad, no nos ayudan, más cuando en estos discursos, en momentos críticos, vuelven a aparecer los discursos de odio, los discursos de racismo, de discriminación. Entonces, ahí sí que tendríamos que
como religiosos, como cristianos, pero sobre todo como seres humanos, detectar mucho de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que animan, que contribuyen al odio y al racismo. ¿M? Em, no es un fenómeno que se dé solo aquí, en muchos países se da, expresado de otras maneras, ¿no? Pero tenemos que poder nomás pues, admitir en el acto penitencial que somos racistas, ¿m? Que tenemos una mentalidad de racismo instalado en el que todavía seguimos creyendo que existen razas, para comenzar, que existe por el hecho de creer de un modo, de pensar de un modo, de profesar una fe de otro modo. eh, Esos los identificamos rápidamente como buenos o malos, mis amigos o mis enemigos. ¿Mm? Y en Bolivia el racismo se ha dado fuertemente precisamente por los ciclos de negación, ¿no? Por los muchos años en que hemos vivido negando lo que somos, ¿no? El Aymara es Aymara, pues el quechua es quechua, el yuki es yuki, esto. Pero no por eso es menos ser humano, no por eso es menos persona, no por eso tiene menos derechos o más derechos. ¿M? Y hemos de ayudar mucho, yo creo, como cristianos, a no cultivar ese racismo. Yo recuerdo una vez en un acontecimiento al que nos invitó el que era encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos hace más de 10 años, ¿no? Cuando se promulgó la ley contra el racismo y la discriminación, la ley 045. Y ahí preguntó, ¿no? Y bueno, ¿y ustedes como comunicadores, periodistas, cómo analizan esto? ¿Ustedes creen que realmente ayudará a que el racismo desaparezca o en Bolivia hay o no hay racismo? Estas cosas. Y yo recuerdo que le dije, mire, lo único que va a hacer esta ley es que la gente cierre la boca y no exprese lo que realmente siente. Y en este conflicto, como en otros, es lo que se evidencia. Ha habido gente que porque la podían meter a la cárcel, porque la podían criticar, porque la podían perseguir, ha dejado de pensar lo que siente, que considera que el indio es un ignorante, que no tiene educación, que no se baña, que no sirve para nada, ¿no? O ha llegado a pensar que las élites todas son corruptas, todos son unos vendidos al imperio, ¿no? O sea, porque eres blancoide, porque eres medio moreno, porque eres hijo de, vales menos. eh, ¿Qué de evangelio hemos metido en este discurso y en este modo de concebir la sociedad, el mundo, las relaciones humanas, las relaciones sociales? De tal manera que nos veamos todavía con ese eh, racismo y discriminación que lleva al odio. ¿Cuánta gente nos ha expresado en las redes en estos conflictos queriendo que se mueran? O sea, los bloqueadores que se mueran. Lo mismo que los bloqueadores, ¿no? El que va en la ambulancia, ¿qué me importa que se muera? Quiere decir que no, estamos mal, ¿no? O sea, hay un sistema ético eh, malísimo, distorsionado. ¿Y por qué? Porque hemos de combatir, pero de verdad, los discursos de odio y el racismo que está permeando hondas capas de nuestra sociedad. Obviamente no es todo, ¿no? Tampoco piensen, no quiero pintarles un panorama tan oscuro que ya este país es inviable, ¿no? Claro que es viable. El asunto es que tiene que resolver muchas de sus taras, de sus deficiencias, de sus problemas irresueltos. Por eso comencé con lo que les decía antes, ¿no? Y mientras eso no suceda, en cualquier conflicto se expresará lo que de verdad pensamos y sentimos, porque nos da miedo.
decir muchas veces lo que pensamos y lo que sentimos, y porque no hemos exorcizado esos demonios que nos habitan. ¿M? Entonces, nada, bueno, yo creo que en este corto tiempito quería compartirles esto, decirles que todos estamos invitados a consumir eh, información contrastada, pero no quedarnos ahí, sino tener un espíritu crítico y de discernimiento frente a lo que nos dice. Porque en eso que aparece en la información siempre hay actores, intereses y escenarios que se dibujan, ¿no? Entonces, leer las noticias no es solo creer lo que las noticias dicen, sino es pensar, ¿y esto a dónde me lleva? ¿Mm? Porque si una noticia me motiva a querer liquidar a alguien, bueno, pues descubro cuál es la intencionalidad de la noticia, pero sobre todo me revela que habita en mí, ¿no? Que es algo que me mueve por dentro eso que estoy leyendo. Y muchas de estas cosas, mucha de la desinformación de las fake news, lleva a eso. Te toca las tripas, ni siquiera el corazón, las tripas te toca. ¿M? Y finalmente, hemos de ser conscientes de que esto que estamos viviendo en Bolivia ahora ha dejado muchos daños, ¿no? Económicos, por supuesto, ¿no? O sea, que vaya a saber Dios cuándo nos levantamos de estos. 10 años, esperemos, ¿no? Que se solucione algo, si nada cambia. Pero nos ha llevado a deshilachar el tejido social, que ya estaba bastante dañado, y también nos está afectando o ha afectado gravemente en la salud mental de las personas. ¿M? Eh, Porque ¿cómo vamos a vernos entre bolivianos y bolivianas el momento en el que me cruzo con un poncho rojo? ¿M? O él se cruza conmigo. Y yo tengo por detrás todo lo que he pensado, lo que he creído, etcétera. Porque de verdad, los que han estado en La Paz, los que han estado en el Alto, se han vivido situaciones y circunstancias muy dolorosas. ¿M? ¿Cómo nos vamos a ver como hermanos cuando lo que nos han hecho o lo que hemos hecho nos ha dañado? ¿M? Y ahí tenemos, yo creo, un gran desafío en nuestras comunidades esto, porque predicar el amor es esto, ¿no? Que se concrete en cómo nos vemos, cómo nos reconocemos, cómo nos vemos como hermanos y no como enemigos, como adversarios simplemente, ¿no? Bien, no sé si ha servido de algo lo que, o era lo que había que hablar, pero era lo que yo quería compartirles, ¿no? De esto. Muchas gracias. Sergio, me quedo con dos frases ahí potentes, digamos, ¿no? Esto de el estado sin nación y 200 años de no entendernos. Suena muy duro, ¿no? Y que fácilmente también somos agentes de la desinformación, ¿no? Justamente porque somos o de derecha o somos de izquierda o somos de un lado u de otro, ¿no? En eso. Pero bueno, más allá de dar mi parecer y después tengo alguna consulta, me gustaría si hay alguien en el espacio que tenemos que quiera hacerle alguna consulta en este momento a Sergio, por favor, adelante, tenemos un micrófono abierto. Yo, Viviana, buenas noches. Me agradó mucho porque había una desesperación también de las familias que uno tiene, por decirnos, yo soy de La Paz, pero vivo mucho tiempo en Santa Cruz y ver el sufrimiento de algunos familiares, la desesperación. Entonces, ha sido unos momentos un poco difíciles de vivirlo, ¿no? Pero siempre se ha tratado de apaciguar. Eso estamos aprendiendo en este camino que nos ha tocado vivir, ¿no? Y yo lo que quería comentarles un poquito es
que mi abuela fue sacada de un pueblito, que ella nunca más volvió y ha llegado a vivir en una casa de gente de tener y ha vivido ella casi prácticamente toda su vida como esclava. Mi papá se crió prácticamente en la calle y ya vienen con ese resentimiento. Mi papá ya tiene 85 años y sigue con ese resentimiento como dice usted, a la gente blanca, a la gente de plata. Pero gracias a Dios nosotros estamos sanando de eso lo que ya nos venimos desde niños acarreando, ese dolor, ese resentimiento. Pero como usted dice, todo lo que está en la mano de Dios va transformándose. Y así lo veo también en toda mi familia, que ya no hay mucho resentimiento, pero la gente que está de mayor tiene mucho dolor, mucho resentimiento a la gente blanca, ¿no? Eso quería acotarles, ¿no? Que a veces juzgamos porque no sabemos lo que el otro ha vivido. Gracias. Gracias, Viviana. Algo chiquitito. Y adelante. Eh, sí, me parece importante lo que dijo Sergio sobre, yo diría, cómo sanar estos sentimientos que se fueron. Yo hablaba con una profesora del Alto y me decía, tengo miedo de salir. O sea, el miedo, que no solamente era enojo, rabia, sino miedo a enfrentarse a cruzar los espacios de bloqueo, diríamos, ¿no? Y verlo, me decía, los rostros tan, tan duros, tan rabiosos, tan enojados, rostros enojados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro trabajo a nivel, diríamos, de vida religiosa, como eh, acompañar también a las personas que han vivido esta experiencia de bloqueo, porque yo estoy en una zona donde esto no fue fuerte, ¿no? No fue muy poco, pero cómo trabajar esto, diríamos, acompañar en estos momentos post bloqueo, el miedo, o sea, esos miedos, también la rabia, porque había rabia, este malestar, que incluso me decía, me duele la cabeza, otras personas me decían, una impotencia, ¿no? Esta impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Entonces también yo creo que eso es un desafío que tenemos por delante. ¿Quieres comentar algo, Sergio, al respecto? No, digo, bien, muy valioso lo que dice Viviana, ¿no? Lo que dice Marcela, porque es eso, hasta que hay un principio teológico, ¿no? Dice, lo que no es asumido no es redimido. Y tenemos que hacer que el sentido encarnatorio de nuestra fe nos ayude a asumir las cosas. No tenemos que tener miedo a nombrar las cosas como son, porque lo que nos ha dicho Viviana es la experiencia de muchas personas, ¿no? Que han vivido postergados, marginados, abusados, ¿no? Por el Estado, por otras personas, pero no podemos quedarnos en esos ciclos, ¿no? Tenemos que hablar de la paz evidentemente, ¿no? Y en este conflicto, como iglesia, ha habido una voz, ¿no? De llamar a la paz, aunque todos los polarizados lo que pedían era otra cosa, ¿no? Pero tenemos que hablar de la paz, pero para hablar de la paz, obviamente, tienen que trabajarse relaciones justas, ¿no? La justicia tiene que aparecer en algún momento y, y hemos de colaborar, ¿no? O sea, yo, la verdad, me quedo como con el hecho de que, más allá del análisis de lo que podemos vivir, haber vivido, etcétera, es ¿y cuál es el desafío ahora? O sea, tenemos tremenda tarea, ¿no? Como seres humanos, como religiosos, como cristianos, como seres humanos, para acompañar los procesos que viven las personas en nuestras sociedades, comunidades, eso. ¿Mm? Porque ya digo, ese meme tiene algo de verdad. A veces sí somos muy pro vida en la iglesia, pero probarla en la calle, ¿no? O sea, queremos liquidar a todo el mundo que no piensa como yo, que no cree como yo, que no vive como yo. Y
eso también nos encierra, ¿no? Y no nos hace encontrarnos con el otro, ¿no? Con el otro, que será pues terrible, pero yo no veo a Jesús, ¿no? Liquidando a media humanidad para redimirla. ¿No? Bruna nos dice desde Cochabamba, creo que la falta de información crítica nos lleva a juzgar y dar juicio fácil y negativo. Tenemos que ejercitar más el perdón. Telma levantó la mano, te escuchamos. Sí, buenas noches. Soy Telma Martínez, hermana teresiana, y pues tengo 3 meses de estar en Bolivia. Eh, Bienvenida. Gracias, soy nicaragüense y vengo de un contexto muy complicado a nivel político. A mí, esto tema de los bloqueos que ya los viví aquí, estando en Bolivia, sí me ha generado muchas preguntas, me ha generado asombro, ¿verdad? Ver precisamente esto que hablaba Sergio, una sociedad inmensamente polarizada. Y mi pregunta quizás sea, bueno, tengo miles de preguntas, pero creo que en el tiempo que vaya estando aquí conociendo también un poco la cultura, el contexto, historia, etcétera, pues se irán o no contestando, pero ¿cuál es la postura de la iglesia oficial? Porque sí me parece muy fuerte, ¿no? Este tema de la paz, eh, una sociedad muy fraccionada, clasista, esto del clasismo que están hablando, el mismo racismo, para mí es sumamente sorpresa fuerte, ¿no? El encontrarme una sociedad que por un lado uno ve tanta variedad y dice, wow, qué riqueza tan grande, pero me da la impresión de que no tanta riqueza, sino también motivo de confrontación. ¿Qué palabra tiene la iglesia ante esto? Estos desafíos son para todos los que estamos acá también, pero un poco cuál es la postura de la iglesia y bueno, yo agradezco muchísimo este espacio porque obviamente para los religiosos que venimos de otros países, esto nos ayuda, ¿no? Escuchar, por ejemplo, yo, un tema que he tenido mucho dentro de mí es qué noticias escucho, porque en el tema, bueno, Sergio hablaba de las redes sociales. Yo por el contexto de mi país, obviamente las redes sociales están anuladas, ¿verdad? En cuanto a fuentes fidedignas de información. Pero sí, una pregunta que me he hecho también es qué medios informativos acá en el país son lo suficientemente objetivos, dónde encontrar ese tipo de información, porque también eso permite formarse criterio y también dar una palabra a las personas, ¿verdad? Para mí creo que ese es el desafío del que estamos hablando, qué palabra dar, pero sí esa inquietud también tengo de la postura, ¿no? oficial de la iglesia ante todos estos conflictos. Muchas gracias. Carmen, te escuchamos a vos y después le cedemos la palabra a Sergio, por favor. Adelante, Carmen. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy una hermana, una religiosa mijes que trabaja en una provincia de Misque. Soy provinciana y soy del campo, hija del... Mis padres son del campo, pero ahora ya están finados, pero este tiempo que estamos, que hemos vivido, tanto desde el 2019, ha sido un tiempo bien marcado en área rural, ¿no? En cuanto a la política que manejan. Y entonces siempre, no sé si podría decir yo, ¿no? Que muchas veces la iglesia eh, en algunas ocasiones no tenía. ¿Hemos tenido algún inconveniente con Carmen? ¿Sí? Sí, ha habido un inconveniente ahí. Perdón, Sergio, antes de pasarte la palabra, igual va en relación un poco a lo que Ha Telma... habido Ahora sí, interferencia. Carmen. Si podrías repetir, Carmen, por favor, tu micrófono.
Sí, hemos tenido alguna dificultad ahí. Mi consulta al respecto decía, ¿no? Generalmente, digamos, en el tiempo que llevamos nosotros en la conferencia de religiosos y en general, digamos, ¿no? Hay, no sé si decir una cultura dentro de la vida consagrada y dentro de la vida nuestra. El tema es siempre de esperar una voz de alguien que nos indique qué hacer o qué decir, ¿no? O qué línea seguir, ¿no? Em, a los religiosos siempre esperamos que la presidenta o el presidente de turno diga algo por los conflictos, digamos, ¿no? O que los obispos digan algo también, ¿no? Y no sé si es lo más acertado que constantemente ante un mínimo conflicto la iglesia tenga que manifestarse. No sé cuál es tu opinión, Sergio, al respecto. Y la verdad que a veces uno espera mucho, pero escucha poco, digamos, ¿no? No sé cómo percibes vos la información y a veces también podemos meter la pata, digamos, hablando así, con dar ciertos mensajes a una sociedad o a nosotros como vida consagrada que no es coherente un poco con la realidad que se vive, ¿no? Sí. Un apunte solo, pero esta es una opinión mía, ¿ya? Eh, por lo que comentaba Telma, ¿no? Y no sé si alguien antes, evidentemente los medios de comunicación, todos tienen sus intereses, ¿no? Y los intereses económicos son los más importantes. Yo les diría, en sencillo, porque conozco más o menos el mundo que está detrás, ¿no? Es en la televisión, pero no le crean ni la mitad, ¿no? Porque los dueños de esos medios o son de un color o son de otro color, o cambian de color según la plata que van a recibir del gobierno. O sea que son los menos creíbles en la información que generan, ¿no? Los medios radiales están bastante más cerca de las poblaciones. Esta es la gran ventaja, ¿no? Que radios hay por muchos lados, ¿no? Y por muy pequeñitas que sean, suelen percibir mejor, ¿no? La realidad. Y obviamente la prensa escrita es la que mejor puede procesar la información, ¿no? Porque no está urgida de sacarlo en 5 segundos, ¿no? Tiene que tomarse su tiempo, ¿no? Entonces, aunque nos cuesta cada vez menos, más, ¿no? Por suerte ustedes no son generación Z ni alfa, ¿no? Todavía leemos, ¿no? Pero aunque nos cuesta leer, ¿no? Es mejor acudir a estas fuentes porque normalmente están más documentadas, ¿no? Y no solo van por el titular y tres palabras más. Del otro que se decía, yo no sé, tengo muchos criterios al, al respecto. Lo importante es primero saber qué estamos entendiendo cuando hablamos de iglesia, ¿no? Porque la iglesia somos todos, ¿no? O sea, eso del pueblo de Dios, ¿no? A menos que seamos lefebrianos, ¿no? Y lo neguemos rotundamente, ¿no? El pueblo de Dios somos todos. Dentro del pueblo de Dios tenemos nuestras misiones, nuestros carismas y nuestras funciones, ¿no? Están laicos, religiosos, obispos, está, ¿no? Clero. Cada quien tiene una voz, cada quien tiene una visión, una percepción y una vivencia también, ¿no? El asunto es si pasa el tamiz del discernimiento en la oración, aquello que vivimos y queremos expresar. O solo es una posición política más también, ¿no? Porque también a eso juega la iglesia institucional, ¿no? Es a qué voy a decir para que no me peguen o para que me peguen, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Yo lo que voy a comunicar sale de algo que he escuchado en mi conciencia con Dios o solamente al calor del momento. ¿No? Por suerte, la Iglesia, como es institución secular, milenaria y pesada en sus procesos, ¿no? Suele decir las palabras con, con peso porque las tamiza y las profundiza, pero podemos caer en eso. El asunto es eso, ¿no? ¿Qué entendemos por iglesia? Y segundo es, yo sí creo, yo sí creo que en general la Iglesia Católica en Bolivia de algún modo ha perdido algo de voz profética.
porque nos hemos acomodado en el sitio en el que nos han dejado existir. Nuestra hermana que viene de Nicaragua podrá decirnos con conocimiento de causa cuál es el lugar que tiene ahorita la iglesia en el estado nicaragüense, ¿no? O en Cuba, ¿no? Venezuela, o lugares donde hay regímenes obviamente que abiertamente se estrellan contra la iglesia, ¿no? No solo la institucional, incluso hasta la práctica de fe de la gente, ¿no? Y yo creo que hemos perdido porque los últimos 20 años a la iglesia institucional y de rebote a las comunidades de fe se la ha vapuleado bastante, ¿no? Y se le ha dicho, "Ch, ch, ch, cuidadito, ¿no? Tú ahí nomás, ahí nomás. Cuidado quieras decir algo, cuidado quieras hacer algo, tú eres cómplice del imperio, tú eres parte de los colonizadores, etcétera, etcétera, ¿no?". Entonces, eso nos ha dejado en el asunto de, claro, ¿y si hablo, qué van a pensar? ¿Mm? Ha sido interesante la actuación de Monseñor Arana, por ejemplo, porque era un conflicto de su diócesis ahí local, bien, bien inmediata, digamos, ¿no? Em, pero yo he percibido que en algún momento como que emprendió la retirada, ¿no? O sea, como que no sé si no pudo llegar más, ¿no? No le dejaron llegar más. Pero si se fijan, es la voz de la Iglesia en este conflicto, sea la institucional más representada por la conferencia episcopal, por la conferencia de religiosos o el clero, etcétera, de algún sector o de otro sector rápido se la descalificó, ¿no? O sea, el problema de este conflicto es que no había mediadores válidos. No, no válidos porque no eran válidos, porque no valían, sino porque los actores en conflicto y sus intereses descalificaban y descuartizaban a quien ellos querían, ¿no? No aceptaron ni al defensor del pueblo, no aceptaron la iglesia. Entonces, cuando pierdes la capacidad de mediación, de facilitación, de interlocución, bueno, ¿qué te queda? Pues quedarte donde te han dejado, ¿no? O sea, donde te han dejado existir. Y este conflicto necesitaba en las últimas 2 semanas una mediación de fuera, ¿no? Un tercero que no tomase, que no fuese reconocido como un actor más, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos un poco de miedo ante ciertas cosas y ahí tendríamos que discernir con serenidad como hermanos, como amigos, ¿no? Entre pastores, entre pueblo de Dios, ¿no? Ah, ¿qué realmente sentimos y pensamos para Bolivia? ¿No? Y, y buscar, porque ha sido valiente el hecho de que la Iglesia hable de la paz, el momento en que había tanta polarización que unos querían liquidar a otros y punto, esa era la solución inmediata. O sea, ¿qué queremos? Estado de excepción, ¿para qué lo queremos? No me importa, la cosa es que a mí me dejen en paz, ¿no? ¿O qué queremos? Bueno, bloquear hasta las últimas consecuencias, ¿no? No importa qué pase. Pero las palabras que hablaban de la paz, la cultura de la paz, no, pues no eran aceptadas, tibios, ¿no? Estos que no saben, ¿no? Estos siempre viven a favor de unos y en contra de otros. Tampoco es así, ¿no? Entonces, nos falta algo de garra, de garra, de fuerza. Yo aquí pongo mi veneno, ¿ya? Y, y esto tómenlo como quieran, pero se los comparto con cariño. En Bolivia, el narcotráfico es dueño, amo y señor de gran parte del Estado. Y lastimosamente de aspectos y grupos en la sociedad. Y como iglesia tendríamos que plantearnos en serio qué vamos a hacer eso. ¿Cuál va a ser la respuesta? Unos cuantos muertos. Como sucede en México, en Colombia, con los periodistas a los que los linchan porque comprometen los intereses de algunos. Monseñor Cotter nos puede comentar, pero el
de su paisano, el Fabio Garbari en el Beni, hay mojos, ¿no? Díganme qué pueblo del Beni no está vinculado al narcotráfico. Y no digo de de las autoridades altas, ¿no? De la gente. Por muchas razones, ¿no? No juzgo el hecho, sino es, y eso está, sí, y ha penetrado no solo el Estado, sino también la sociedad. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y ahí falta, creo yo, visión y acción profética, no solo voz. ¿No? Claro, no hay que ir como loco, ¿no? Yo conozco a mi vecino que es narcotraficante y lo denuncio mañana en las redes sociales. Bueno, al día siguiente o a las 2 horas estás muerto. Listo, sencillo. Pero hay un serio problema. Lo mismo en otros campos. Algo nos está faltando para hablar con un sentido que interpele a la sociedad. ¿M? Les guste o no les guste lo que digamos, ¿m? Pero pasado por el tamiz de la oración, de la escucha del Señor también. Damos alguna participación más, si alguien desea. Adelante, Monseñor Eugenio. Lo escuchamos. Gracias, visto que me has pinchado 2 veces y otros también. Ya. Es un primer detalle, creo que es importante que tengamos estos espacios de diálogo entre nosotros como iglesia para ayudarnos a leer lo que estamos viviendo, porque lo vivimos desde distintos lugares, lo vivimos a distintos niveles. Claramente, nosotros aquí en Beni hemos sentido todo este problema por la dificultad de la gasolina y por el aumento de los costos, pero no hemos vivido el conflicto como tal directamente. Lo veíamos en los noticieros, ¿no? Pero en este sentido, tener estos espacios es importante porque nos ayuda a leer los distintos pisos de estos niveles y como iglesia también a tener un espacio de discernimiento de esta lectura que nos ayuda a pasar de los hechos a una lectura de perspectiva y a una lectura que confronta la ética y entonces también la propuesta del Evangelio dentro de esto. Y esto es un proceso y un trabajo que hay que hacer de reflexión y desde la oración, pero también desde el intercambio. ¿Cuál es espacio tenemos de reflexión a nivel de iglesia sobre esta realidad? No son muchos, si de hecho lo pensamos y lo miramos. Estos espacios son limitados, podrían ser mucho más en un tiempo, creo que habían espacios más de diálogo, de reflexión. Hoy, pero de veras, vienen, ¿quién está proponiendo esto? CBR, y creo que nadie más, jubileo de vez en cuando, y nadie más. Entonces, me parece importante que tengamos vivos estos espacios, más bien que crezcan, propio porque nos ayudan a tener una lectura crítica y una visión global. Segundo tema que va a destacar seguramente es la necesidad de no tener solo la palabra de los obispos, sino una palabra iluminada, y esta la damos en las celebraciones, en las liturgias que se van viviendo, donde sacerdotes y religiosos han comentado, han reflexionado esto, pero es necesario hacerlo con esta capacidad de discernimiento, y esto creo que sea una de las cosas importantes. Si no, de veras metemos de la vida a las balas, pasamos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos de este espacio, pero necesitamos que la voz no sea solo la de los obispos. También tengo la experiencia que cuando ha sido la voz que no era de los obispos, de alguien que habló como iglesia, algunos de los obispos han brincado diciendo, ¿cómo se permite de hablar en nombre de la iglesia? Él es solo un cura o solo una religiosa. Sabemos que hay esto, pero también esto es profetismo dentro de la iglesia, ¿ya? Yo creo que, como decía siempre Monseñor Tito,
no tengamos que tener miedo de ser proféticos también en la iglesia. Y una de las tareas que los religiosos históricamente habían tenido siempre era esta capacidad de profetismo dentro de la iglesia. Y con coraje, con valentía. Ya. Un tercer elemento que destaco es esto del narcotráfico. Sergio, lo tocas. Solo la cocaína que han secuestrado, las 180 toneladas de Chile, vale el doble del dinero que tenía el gobierno cuando entró. El valor de la cocaína de un despacho, que descubrieron que esto era uno de muchos otros, era el doble del dinero. El gobierno entró con alrededor una reserva de 890 millones de dólares. La cocaína secuestrada en Chile valía 1.800 millones de dólares. Esto para decir la fuerza del narcotráfico de que estamos hablando y la capacidad de permear la realidad hasta de los dirigentes locales, ¿no? Y ahí viene como desde un pedido inicial de necesidad, de rescate, de identificación, de sentirse rescatado en sus necesidades de parte de un gobierno, ha subentrado la fuerza del narcotráfico que le ha metido dinero y ha ido a intentar tumbar este gobierno. Es verdad que este gobierno ha dado señales muy fuertes. Desde la detención de Marcel han seguido otras 48 detenciones y mucha incautación extraordinaria. Y obviamente que ahí no se trata de perros, porque la cocaína de esta madera no era detectable ni por los perros ni por los reactivos químicos. Entonces hay una acción decisa por un grupo de poder, pero es solo un grupo dentro del poder del gobierno que está intentando unos pasos. Pero el problema del narcotráfico lo medimos desde este nivel, a nivel de nuestros barrios. ¿Cuántas veces yo lo digo a los dirigentes a nivel local? Usted reclama por la inseguridad, piden más policía, pero 3/4 de los atracos de nuestros barrios son para robar tonteras o asaltos para robar tonteras. ¿Por qué? Porque son los drogaditos que conocemos de nuestros barrios. Entonces, ¿qué respuesta damos? Y que si aceptamos convivir con esta situación, tenemos que convivir primero con esta microcriminalidad de la calle, pero también con esta macrocriminalidad. El año pasado en Cobija, sin hacer ruido, han sido arregladas 28 ejecuciones de personas de menos de 40 años en el intento del PCC de tomar el control del microtráfico en Cobija y en la frontera. Si convivimos con el nivel del barrio, estas son las convivencias apoyadas por los grandes sectores. Entonces hay un problema muy serio, muy fuerte del narcotráfico que se innesta, pero esto lo tocaré cuando me toca a mí, que se innesta con el tema del oro, que se innesta con el tema de la madera que hemos visto, porque esto multiplica ganancia y lava dinero. ¿Ya? Y como sucede cuando por lo menos quien vivimos a lo largo de los ríos, cuando hablamos de toda esta situación, hablamos pero del papá de nuestro joven que trabaja en la balsa, hablamos del otro joven que es del grupo juvenil y va a cargar la avioneta de cocaína por tener dinero. Es complicado vivir con ellos y hablar de esto, pero yo creo que ahí tenemos que encontrar la manera de hacerlo, pero no como denunciantes, sino evangélicamente. Esto es el desafío de una presencia que es ética. Gracias. Gracias, Monseñor, por sus palabras y bueno, por el tiempo, Sergio, tus palabras de cierre. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas, ¿no? Por darse este tiempito. Creo que hay, como les dije, son pinceladas de cosas que tenemos que profundizar y vayamos conversando. Yo creo que un gran ejercicio que tenemos que hacer es hablar, dialogar, escucharnos sobre lo que sentimos y lo que pensamos, porque
Todos tenemos también opciones y opiniones políticas, económicas, culturales, que debemos exteriorizarlas. ¿Para qué? Para lograr entendernos, conocernos, reconocernos y ayudarnos, ¿no? Porque en las mismas comunidades religiosas, ¿no? En el seno de la comunidad de fe, ¿no? Hay visiones y pensamientos muy disímiles, ¿no? O sea, también están polarizadas en un momento. Eh, pero la gran ventaja que tenemos es que no necesitamos llegar a sacarnos los ojos entre nosotros para comprendernos, escucharnos y resolver diferencias también, ¿no? O transformar esos conflictos. Entonces, esos ejercicios, vivido en lo pequeño, en lo cercano, ¿no? Nos van a ayudar a que llegue a algo más grande que es la sociedad, ¿no? Entonces, eso, ser agentes, ¿no? En nuestros propios espacios para que lo que practicamos y vivimos lo podamos también compartir e inculcar dentro de otras comunidades más grandes. Eso, muchas gracias. Saludos, que les vaya bonito a todos y a todas. Ética, comunicación y cohesión social en Bolivia. Gracias, Sergio, en nombre de la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos. Te agradecemos por este espacio y bueno, los invitamos a quienes están presentes, ¿no? Y también para que divulguen en este diálogo que estamos teniendo. La semana que viene, el día 15 está con nosotros Sandra Verdugués. El día 16, Monseñor Eugenio Cotter. Y el día 23, el hermano Darwin Orozco. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y nuestro espacio también para cada uno de ustedes. Gracias por todo y hasta luego. Chao, chao, que les vaya bonito. Buenas Gracias. noches.